de Dios. Así que, si me acompañan, vamos a reflexionar hoy en el pasaje de Mateo 8, versículos 23 al 27, ¿sí? Y ahí en la pantalla, si logran ver el pasaje, dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Acompáñenme a orar, por favor, un momento. Padre, en esta tarde hemos abierto la Escritura una vez más. Hemos leído este pasaje maravilloso en el que esta historia nos recuerda una vez más que caminaste en medio de nosotros como un hombre y al mismo tiempo como Dios. Y podemos hoy leer y aprender. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que de una u otra manera podamos entender lo que tú inspiraste. Yo te ruego que me permitas a mí, como el exponente, explicar con claridad para que cada uno sea edificado con la palabra del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Muy bien. En esta congregación nos caracterizamos por lo que entendemos como el concepto del pacto. Creemos que en la Biblia el concepto del pacto está repetitivamente. Cada uno de los pasajes que estudiamos tienen una estructura pactual. La única manera en la que Dios se relaciona con el hombre es a través del pacto. Y los hombres somos ofensores. Las personas, los seres humanos, somos quebrantadores del pacto. Y Dios es el único que ha permanecido fiel. En cada uno de estos pasajes vamos a encontrar el mensaje de la salvación, ¿sí? Primero, la caída del hombre. El hombre fue el que cayó, no fue Dios. Fue Adán, fue Eva. Fueron ellos los que cayeron en pecado. No fue Dios el que falló en su diseño. No fue Dios el que falló en su actuar. Fue Adán el que pecó, el que cometió la falta que Dios le había dicho que no cometiese. El verso 25 del pasaje que acabamos de leer ilustra perfectamente nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? La que los discípulos gritaron cuando vieron las olas y empezaron a sentir que se hundían. Ellos gritaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y eso es exactamente lo que sucede o lo que ha sucedido con cada uno de nosotros. Estábamos pereciendo, estábamos sumidos en nuestros delitos y pecados. La redención, que es el paso siguiente a la caída del hombre, porque una vez el hombre cae, necesita ser rescatado. Una vez el ser humano cae, necesita ser salvo. Y la redención se encuentra ilustrada en el verso 26. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesucristo es quien ejecuta este acto redentor. Es Jesús el que hace posible la salvación. Los seres humanos no somos capaces. Si usted se ubica en la escena de la barca en medio de esa tormenta, ¿qué podían hacer los discípulos para llevar esa barquita a la orilla? Nada. ¿Qué podían hacer los discípulos para calmar la tempestad y las olas? Nada. Ellos no podían hacer absolutamente nada. Necesitaban la intervención ¿de quién? Del Salvador. Necesitaban la intervención del único que tenía poder para salvarles. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con cada uno de nosotros. Todos estábamos en la tormenta de nuestros pecados y necesitábamos la intervención divina.
y de alguna manera llegó. Y por último, lo cual es el objetivo de la salvación, es que el Hijo de Dios sea glorificado. Es que el crédito, los aplausos, el reconocimiento, el ganador del Oscar, ahorita que está tan popular esa cachetada que le metió el Will Smith al otro, el que se lleva el crédito por esta obra debe ser Jesucristo. La salvación consiste en la glorificación de Jesucristo. La salvación no consiste en que, me escapé de esas olas, por poco y se hunde mi barca. No, la salvación no consiste en eso. La salvación consiste en que Jesucristo se lleve los aplausos, en que Jesucristo sea glorificado, no en que nosotros hagamos una buena obra. Y esa glorificación está ilustrada en el verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es como la otra vez cuando Pedro estaba pescando toda la noche y no había agarrado, pero ni siquiera un juilín, no había pescado nada. Y de repente Jesús le grita desde la orilla: tira la red al otro lado. La tira y empiezan a salir un montón de peces. Y Pedro sale y se postra y dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Este sentido de admiración por Jesucristo es el objetivo de la salvación. Que al final al final de la batalla contra nuestro pecado, realmente digamos: fue Jesucristo el que lo hizo posible, no fui yo. ¿Saben qué es lo que pasa si no entendemos la Escritura o nuestra vida de esta manera? Nos espera un destino: el infierno. ¿Saben por qué? Porque podemos llegar con el Padre y decirle: Señor, yo viví en la tierra durante 70, 75 años, no sé, 80 años vivió alguien, y yo trabajé duro. Yo intenté ser una buena persona, yo intenté tratar bien a mi esposa, yo intenté ser honesto en mi trabajo, y sí, Jesús me ayudó, ¿verdad que sí, Jesús? Me echaste la mano, Jesús. Entonces, Padre, merezco entrar al cielo. El Padre nos va a decir a cada uno, a cualquiera que se atreva a decir eso no sirve de nada, porque quieres compartir el crédito con Jesucristo y por lo tanto no puedes entrar al descanso eterno. Y por lo tanto seríamos condenados. Por eso el objetivo de la salvación debe ser la glorificación de Jesucristo, que Él se lleve toda la gloria, que lleguemos con el Padre y le digamos: yo era un inútil, si no es porque Jesucristo obra en mí, yo no salgo de donde estaba. Y de esa manera el Padre dirá: porque has reconocido a Jesucristo y has puesto tu fe en Él, eres bienvenido en el estado eterno de la salvación. Esta es la manera en la que debemos entender nuestra salvación, nuestra relación con Jesucristo. Entender que es Él el que hace posible que podamos vivir. Quisiera explicar un poquito sobre esta escena. Habían muchas historias en la cultura griega en el primer siglo, ¿sí? Aquellos que podían someter la naturaleza bajo su dominio. Normalmente a estas historias, o se le llamaba también como leyendas, ¿no? De algunos que podían someter la naturaleza bajo su dominio. A estos se les llamaba semidioses, o se les llamaba dioses con D minúscula, quienes habían actuado en un pasado distante. Eran historias y leyendas, ¿no? Sí, yo me recuerdo que mi papá me contaba, que su abuelo le contaba, que mi tatarabuelo le contaba, que hubo un hombre que una vez logró hacer que tal montaña se cayera. Ese era un Dios, pero vivió hace miles de años. Estas eran leyendas, ¿no? La tradición judía reportaba también algunos de estos hechos, como el que Jesús acababa de hacer con los discípulos en la barca. Algunos, por ejemplo, como el profeta Elías, ¿no? Que habían orado y le habían pedido a Dios
que hubiese sequía en Israel para castigar al rey malo, Acab. Y entonces Elías oró y dejó de haber lluvia durante 3 años. Luego el pueblo se arrepiente, ¿verdad? Y matan a los profetas y a todos los profetas falsos y todo lo demás. Y entonces Elías vuelve a subir al monte, le pide a Dios, ora, y de repente empieza a llover otra vez. Habían historias, ¿no?, de algunas personas que podían hacer ciertas cosas con el clima, con la naturaleza. Pero todo esto era simplemente porque Dios lo permitía. Ahora, estos asuntos como muy esporádicos o como muy, digamos, de vez en cuando se daban en condiciones muy raras y específicas, la tradición judía las reportaba así en algunos escritos, pero nadie podía reclamar una autoridad total por sobre el orden creado, por sobre la creación. El mar de Galilea, que es donde se desarrolla esta escena, realmente era un lago conocido y muy recordado por sus tormentas violentas, repentinas. Lo que sucede es que el mar de Galilea es lo que se llama una cuenca, ¿sí? Están los montes alrededor, ¿sí? Las montañas, y el hoyo se hace bien profundo y allá abajo está el lago. Cuando alguien se para en la orilla del lago dice, qué inmenso lago, pero no se imagina, no dimensiona de verdad la cuenca o el hoyo en el que está metido. Entonces, cómo funciona el clima cuando viene un viento muy frío de cierto lugar, pero en esta parte del lago el viento es muy caliente, y cuando choca el viento caliente con el viento frío, empiezan a haber estas tempestades y estas luchas bien violentas, ¿no? Entre el agua y el cielo y el mar y el viento. Esto era lo que sucedía cuando empezaba a haber estas tormentas tan fuertes. El historiador Rafael Patai cree que los israelitas antiguos eran maestros constructores de barcos. Él cita evidencia señalando que la experiencia de estos israelitas era de mucha técnica. Ellos eran muy perfeccionistas para crear barcos. En el Antiguo Testamento se habla de algunos de los barcos fabricados en el tiempo de Salomón y que eran muy hábiles estos que manejaban los barcos. ¿Por qué les menciono esto? Porque los israelitas, los discípulos que están en esta escena, ellos no eran extraños a este tipo de comportamiento climático. Ellos sabían, y de hecho, por su labor como pescadores, su labor de pescadores era durante la noche. Ellos estaban acostumbrados a estar en tormentas, a estar en momentos en donde el mar se agitaba mucho. Pero esta escena no es cualquiera de esas historias o de esas tormentas que ellos vivían. Esta escena nos habla de que esta tormenta era mucho más fuerte. Esta tormenta era algo que de verdad era muy único. Luego de que Jesús dio el sermón del monte, luego de que interactuó con un leproso y lo sanó, con el siervo del centurión, cuando interactuó con la suegra de Pedro y la sanó. Luego de eso, Jesús interactuó con un escriba y con un discípulo, un escriba que estaba dispuesto a dejar todo según él, pero Jesús le dijo, mira, vos no te imaginás lo que significa ser mi discípulo. El escriba habló por hablar, porque se fue impulsivo y dijo, Señor, yo te seguiré. Pero Jesús le dijo, no has calculado el costo de seguirme. Y al otro discípulo le dijo, el discípulo le dice, Señor, yo te voy a seguir, solo déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Después de estas escenas, Jesús, viéndose rodeado de mucha gente, se sube a la barca y empieza a irse para el otro lado, porque el lugar en donde estaba
estaba lleno y probablemente no iban a poder manejar la multitud. Este es uno de los pasajes que nos ayuda en lo que llamamos la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Bueno, la correcta interpretación y explicación de quién es Jesucristo, la Trinidad y su iglesia. Algunos creen que Jesucristo era una parte Dios y una parte hombre. Algunos creen que la deidad de Jesús absorbió la parte humana de Jesús. Algunos creen que Jesús era Dios en su mente, pero en su cuerpo era hombre. Algunos creen muchas cosas acerca de Jesús. Lo que nosotros creemos en esta congregación es que Jesús era todo Dios y todo hombre al mismo tiempo. Jesús no tenía una parte divina y una parte humana. Él es todo Dios y todo hombre al mismo tiempo. Y este pasaje nos ayuda a entender eso, porque muestra exactamente en el mismo hombre y en el mismo instante esta realidad que les explico. Se sube a la barca y Jesús se duerme. ¿Por qué se duerme? Porque es hombre y necesita descansar. Pero en ese mismo instante se levanta y somete la creación bajo su dominio, porque es Dios al mismo tiempo, la misma persona. Este pasaje nos ayuda en lo que llamamos la ortodoxia. La tormenta parece desatarse de un momento a otro, y es una tormenta muy grande. De hecho, el término griego que se utiliza ahí es megas. Megas significa grande, ¿no? Gigante. Y esto no es más que un acto providencial. Dios lo permite para demostrar que el Hijo de Dios no solo tiene dominio sobre las enfermedades, no solo tiene dominio sobre los endemoniados, no solo tiene dominio sobre aquellos que necesitan de su ayuda, sino que también es el Hijo de Dios que tiene dominio sobre todo lo que existe. Jesús, después de dar el sermón, uno de los sermones más importantes que dio, el Sermón del Monte, empieza a demostrar con estos milagros lo que acaba de predicar. Y este milagro nos ayuda a entender una faceta de Jesucristo que no habíamos entendido antes. Jesús estaba diciendo: yo no solo soy un médico, yo no solo ayudo a las personas, el todo de la creación me pertenece y soy capaz de dominarlo, estaba diciendo Jesús. El hombre caído, el hombre pecador, o nosotros, somos aquí representados en todo el esplendor de la palabra, al ver que la actuación de los discípulos. Se supone que desde el principio, cuando Dios creó todo lo que existe, le dijo al hombre: tú, hombre, vas a gobernar la creación. Pero ahora, ¿qué estábamos viendo? La creación, la tormenta, el agua, los vientos estaban dominando al hombre. El hombre no podía, porque la creación se había tornado en su contra. La tortilla se había dado la vuelta, como decimos en Guatemala. Se supone que era el hombre el que debía dominar el orden creado. Pero ahora el orden creado, debido a que el hombre es pecador, el orden creado dice: no hay quien gobierne, yo voy a hacer lo que yo quiera. Por eso es que Jesús aparece y dice: momento, yo soy el postrer Adán, yo soy ese hombre que va a enseñarles cómo se debe gobernar la tierra. Dicho escenario es ideal para que entonces tanto los hombres pecadores seamos representados, porque somos inútiles debido a nuestro pecado, y al mismo tiempo para que aparezca el verdadero Dios y el verdadero hombre que debiese caminar sobre esta tierra y que se manifestase como lo que es. ¿Y saben cuál es el punto? Es que vamos hacia esa meta. Debemos ser como Jesús, no como los discípulos que estaban ahí tirados en la barca, listos para morir, sino que aparte podemos ver a este hombre que en este escenario está dispuesto y tiene la capacidad de gobernar la creación. El seguir el relato de Mateo, posterior al Sermón del Monte, nos ayuda a entender que Jesucristo está pasando de la teoría a la acción. Qué bonito el discurso, qué bonito el sermón,
pero era el momento de demostrarlo. Y eso es lo que estamos viendo acá. Si en el Sermón del Monte se anunció la venida del reino de los cielos, el reino de Dios había llegado a la tierra, ahora era momento de demostrarlo. Y por medio de estas sanidades, milagros y someter el orden creado bajo su dominio, Jesús estaba declarando que el reino de los cielos había llegado. A ver si se logra leer esta frase que está en la pantalla. Dice, el primer viaje de varios de los cuales Jesús hizo en el lago, dio oportunidad para un milagro de nuevo orden. Él había mostrado su poder sobre los cuerpos y las mentes de los hombres. Ahora muestra su control sobre la materia sin vida, sobre los vientos y las olas. Un escritor llamado José Martínez escribe que los milagros de Jesús eran una demostración de que las fuerzas salvadoras del reino estaban ya en acción. Estos milagros no involucraban ningún tipo de rituales o artes mágicas. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, sálvanos que perecemos, Jesús no se puso su gorra de chamán, se pintó y empezó no hizo ningún tipo de ritual, porque él no necesitaba ese tipo de cosas. Jesús hacía estos milagros, y pónganle mucha atención a esto, Jesús hacía estos milagros no para beneficio propio. Estos milagros eran congruentes con el carácter de Jesús. Jesús hacía estos milagros debido a su divina compasión. Estos que se acercaban a Jesús y le decían, estoy enfermo, no hay nadie que me cure. ¿Acaso Jesús hacía para su propio beneficio esos milagros? No, Jesús tenía compasión de esos enfermos y los sanaba. Y en este momento los discípulos están aterrados, están dispuestos, están ya listos para morir, porque en esta tormenta no hay quien se salve. Jesús se levanta de su sueño y dice, pobrecitos estos, porque soy compasivo, los voy a salvar de la tormenta. De ninguna manera estos milagros presentan un problema para la interpretación o para que creamos que realmente sucedieron. Hay mucha gente que pone en tela de juicio. No, hombre, dicen, estos milagros que leemos ahí son simbólicos, dice. Son como que es como una historia, como una fábula. No es que realmente sucedieron. Y este es el problema. Lo que vemos acá es que esto realmente sucedió. No es un lenguaje figurativo, sino que es que realmente sucedieron. Para el israelita no existía la distinción entre naturaleza y sobrenaturaleza o supernatural. La acción de Yahvé, Jehová, es la de un Dios cuyo poder no tiene límites y cuya libertad soberana es absoluta. El gobierno de la creación, sus leyes y su funcionamiento finalmente descansan en las manos del Creador. La intervención del Creador causa entonces un asombro de los seres humanos. La creación puede ser sometida a la autoridad del Creador porque Él la hizo, porque Él tiene poder sobre ella. Ahora, Jesús, antes de calmar la tormenta, le pregunta a sus discípulos, y esa pregunta que les hace a sus discípulos al mismo tiempo es una acusación. Y esa pregunta hoy de nuevo retumba en los oídos de cada uno de los que estamos acá. Y es aquí en donde vamos entendiendo y aplicando más este pasaje a nuestra vida. ¿Qué le pregunta Jesús a sus discípulos en el verso 26? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Esa no es solo una pregunta. Esa es también una acusación. Jesús los está acusando, les está diciendo, miren, ¿acaso no acaban de ver todo lo que dije y lo que hice? ¿Acaso dejamos enferma a la suegra de Pedro? No, está sana. ¿Acaso el siervo del centurión, cuando yo dije que sanara, siguió enfermo? No, en aquella misma hora fue sano. ¿Acaso no vieron todos los endemoniados que yo ayudé?
y que ahora ya no están endemoniados? ¿Acaso no me escucharon y no vieron lo que hice? ¿Por qué todavía dudan de mí? Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros hoy. ¿Todavía hay duda en nuestra mente y en nuestro corazón de Jesús? Después de todo lo que ha hecho por nosotros, después de cada detalle que hemos visto con nuestros propios ojos, que hemos tocado con nuestras propias manos, aún así se nos ocurre dudar de Jesús. Esta es una acusación muy seria del Hijo de Dios para sus discípulos, y es una acusación muy seria para hoy todos aquellos que nos llamamos sus discípulos. De hecho, Jesús aprieta más la tuerca, aprieta más el tornillo para que duela, porque Jesús utiliza la palabra, cuando dice, ¿por qué teméis? Utiliza la palabra que viene del griego deilos, que significa cobarde, tímido. La pregunta que Jesús le está haciendo a sus discípulos es, ¿por qué están actuando cobardemente? ¿Acaso ustedes son cobardes? ¿Y por qué es esa cobardía? Esa cobardía no es por echar las anclas y por buscar que la barca no se hunda. No, la cobardía viene por no creer en Jesús. Y ese es el punto. Aquel que no le cree a Jesús viene a ser como estos, cobardes y tímidos. Como lo mencionábamos al inicio, el hombre caído no es solo pecador. El hombre caído es pecador y es cobarde, es tímido, es un miedoso. Jesús es exactamente lo contrario. Si este es un cobarde, Jesús es el único que es valiente. Si este es tímido, Jesús no lo es. Jesús es la contraposición del pecador. Juan Calvino, el gran reformador, comenta: Jesús contrasta la fe con el temor, y así muestra que está hablando de un pavor inmoderado cuya tendencia no es a ejercitar la fe, sino desterrarla de sus mentes. Y este es el problema con el miedo. Este es el problema con el temor, ¿sí? Cuando alguien tiene miedo, temor pecaminoso, es un temor que no solamente le hace ser precavido, no, es un temor que arranca la fe de la mente de la persona. Cuando alguien es miedoso, se le olvida que existe un Dios. Cuando alguien es miedoso, se le olvida que debe confiar en el Dios de la creación. En los relatos anteriores de Mateo, cuando sana al leproso, al siervo del centurión, la suegra de Pedro, Jesús ha demostrado su poder sobre la enfermedad, sobre los cuerpos de los seres humanos. Al mismo tiempo, estos relatos, Jesús demostró también su poder sobre la mente de los endemoniados. En este relato, Jesús avanza en la demostración de su poder y autoridad sobre la creación, y no fue la primera vez. Esto se dijo en el Antiguo Testamento. Y no puse las citas aquí en la pantalla, pero quisiera leérselas. El Salmo 29, versículo 3 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. ¿Qué hizo Jesús cuando despertó de su sueño? Habló sobre las aguas para que éstas se calmaran. El Salmo 29, versículo 3 estaba siendo cumplido en la persona de Jesús. El Salmo 104, versículos 5 al 9 dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Jesús estaba haciendo huir la tempestad con su propia palabra. Isaías 50, versículo 2 dice: ¿acaso se ha acortado mi mano para redimir?
¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Jesús estaba poniendo en práctica lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Miren, podríamos leer por horas referencias bíblicas en donde entendemos cómo Jesús, cómo Dios tiene poder sobre la creación. Y el pasaje que hoy estamos predicando es simplemente el cumplimiento de todo eso que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Jesucristo como Dios manda a callar la tempestad, a establecer su autoridad sobre la creación y a calmar todos aquellos elementos que Él mismo ha creado. Inmediatamente esto desata en los discípulos una tremenda adoración al Hijo de Dios. La pregunta de los discípulos es: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Le obedecen la enfermedad, le obedecen los demonios, le obedecen todos, y también los vientos y el mar. ¿Quién es este hombre? Y esa pregunta es una pregunta retórica que conlleva en sí misma la respuesta. Es decir, la pregunta por implicación necesariamente significa: este es Dios y es digno de mi admiración, es digno de que yo me postre y le adore, es digno de que yo venga y le cante, es digno de que yo abra la Biblia todos los días y la lea, es digno de que yo todos los días me postre en mi cama, en mi cuarto, y le adore un rato. Es digno de que yo me convierta de mis malos caminos y que yo haga de mi vida algo que le glorifique. Es tal la admiración de este hombre que cualquier cosa que me pida, yo lo voy a hacer. ¿Sabe por qué mucha gente no adora a Jesucristo? ¿Sabe por qué mucha gente no sigue a Jesucristo? ¿Sabe por qué mucha gente no va a la iglesia, no piensa que es algo necesario? ¿Sabe por qué mucha gente no abre la Biblia, no se comporta como Jesucristo dice que se debe comportar? Es porque se han rehusado a ver las maravillas que Él puede hacer. Es por eso que las palabras de Jesús más adelante en los evangelios estaban cargadas de significado. Cuando Jesús se para en medio de la gente y dice: he aquí algo más grande que Jonás, algo más grande que Salomón, porque Él es más grande que cualquier cosa que haya causado asombro en nosotros. ¿Cómo aplicamos esto? Dice el escritor D.A. Carson: aquellos que siguen a Jesús no necesitan temer, porque estarán seguros en cualquier tormenta. Présteme mucha atención, y aquí vamos a ir ya cerrando precisamente este mensaje. El problema del ser humano es que se va a encontrar con esta situación que los discípulos se han encontrado una y otra vez. Dios va a permitir tormentas en la vida de cada uno constantemente. Estas tormentas esta tormenta no era algo único en la vida de los discípulos. Lo que fue único fue la forma en la que Jesús resolvió la tormenta. Pero la tormenta era algo que venía constantemente a la vida del discípulo. Y esto es exactamente lo que va a suceder con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Saben cuál es el problema? Que hay muchos que se rehúsan a pedirle ayuda a Jesucristo y por eso perecen en su tormenta. Alargan su sufrimiento en sus tormentas, porque no están dispuestos a mover al Salvador y decirle: Salvador, ayúdame, sácame de esta tormenta. Están dispuestos a permanecer en su propio orgullo y decir: pues si me muero aquí en la barca, me muero.
Pues si esta tormenta me mata, pues que me mate. Hay mucha gente que se rehúsa a doblar sus rodillas y a pedir ayuda al Salvador. Prefieren ahogarse en su temor y en su miedo por las circunstancias que tener fe en Jesucristo. Y esta es la pregunta que realmente nos hacemos. ¿La fe persigue nuestro miedo o nuestro miedo persigue nuestra fe? Porque el temor pecaminoso aquí es contrastado con la fe. Solo hay dos formas de vivir. O vivimos con miedo a que no voy a llegar a fin de mes, a que estoy endeudado, a que me pasó esto, a que me chocaron el carro, a que me quitaron el trabajo, a que me pasó aquí, me pasó allá, se enfermó, se murió no sé quién. Esa es una forma de vivir, con miedo, ir jalando la carreta, ir saliendo. O la otra forma de vivir es teniendo fe en el Hijo de Dios y viviendo tranquilo a pesar de las tormentas. Estas reacciones inmediatas que tengamos ante las situaciones van a medir si realmente somos personas que creemos en Dios o no. El único temor que se nos permite a los cristianos es el temor descrito en Proverbios 1:7, el temor a Dios. El Nuevo Testamento dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El único temor que yo tengo es al castigo de Dios, es a que Dios y su ira se derrame sobre mí. Pero si yo le tengo ese temor a Dios, no tengo temor a ninguna otra cosa. Por último, el cristiano debe recordar que realmente el único Dios que tiene autoridad sobre las circunstancias externas es el Dios de la Biblia. Ningún otro Dios. No podemos decir que nosotros nos vamos a hacer cargo de esto y aquello. Yo voy a buscar la manera de que se te calme la tormenta. No te preocupes. Los seres humanos no tenemos esa capacidad. Los seres humanos simplemente tenemos dos alternativas: o perecer en la tormenta o creer en el Salvador, el que tiene la capacidad de calmar nuestras tormentas. Todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando por Zoom en esta tarde, tenemos este llamado de parte de Dios a recordar lo único que podemos hacer: tenerle fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede vivir tranquilamente. La única manera de vivir tranquilamente a pesar de las dificultades es con la fe puesta en el Hijo de Dios, el único que puede cambiar nuestra realidad. Si no tenemos esta fe, entonces nuestras circunstancias nos van a dominar. Pero si tenemos la fe, podemos sobreponernos en nuestras circunstancias. Yo les animo a cada uno de los que están acá a que busquen la manera de siempre encontrar esa fe a pesar del temor, de aferrarse al Hijo de Dios a pesar de las circunstancias que les rodean. Amén. Pongámonos de pie, por favor.